Cecilia Herrera, por favor. Hola, buenas noches. Bueno, hoy otra vez nos encontramos acá. Mi nombre es Cecilia Herrera, soy coordinadora del Gabinete de Salud de la Multisectorial Federal de la República Argentina. Y bueno, y también tengo el gusto de coordinar hoy el panel en el marco de la Universidad Popular de Invierno. Bueno, quienes no conocen la Multisectorial, este es un espacio amplio donde organizaciones sociales, gremiales, académicas, comunitarias de todo el país trabajamos juntas para defender y fortalecer lo público, en este caso la salud pública. Nos enfocamos en generar propuestas, intercambiar experiencias, promover políticas que garanticen el acceso equitativo y la calidad de salud en cada rincón del país. Hoy tenemos la suerte de contar con 3 excelentes profesionales: Gabriel Chicone, psicólogo; Pamela Torres, concejal por San Rafael; y el doctor de la comunidad Wichi de Salta, Rodolfo Franco. Primero le doy la palabra al secretario general de la Multisectorial Federal, Pablo Cercovich. Muchísimas gracias, Cecilia. Felicitar al equipo de salud por este nuevo espacio que se abre, donde las compañeras y compañeros invitados van a ofrecer seguramente sus miradas sobre esta propuesta que surge del trabajo mancomunado de las distintas compañeras y compañeros en los encuentros precedentes, y seguramente nos va a permitir compartir con el conjunto de las militancias una referencia que podamos abordar en el diálogo del taller que se va a realizar una vez terminada la sucesión de encuentros que van a tener lugar hasta mediados del mes de septiembre. Agradecer, por supuesto, la importantísima participación de las compañeras y compañeros panelistas, agradecer que hayan aceptado la invitación. Con muchas y muchos de ustedes no es la primera vez que estamos en el marco de un espacio de intercambio, de reflexión, y la realidad es que tenemos expectativas tanto desde este equipo de salud como del resto de multisectoriales que están en este momento coordinando estos encuentros, la posibilidad de transcribir estas exposiciones y ofrecer al conjunto de compañeras y compañeros del ámbito multisectorial y el conjunto de las militancias de Argentina y de la región esta posibilidad de participar en lo que van a ser los intercambios y la producción de consensos. Así que si te parece, Cecilia, te dejo la palabra para la presentación de las invitadas y los invitados. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, nuestro primer invitado viene de Salta y está escuchando atentamente. Rodolfo Franco, el doctor Rodolfo Franco. Desmuteate, doctor. Ahí está. Así. ¿Probamos? Sí. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias y bueno, lo dejo usted para que nos cuente un poquito. Bueno, yo en realidad soy porteño y hace 12 años, a los 63 años, me vine a vivir acá a Salta, sabiendo que en la zona no había médicos, y fue un poco siempre el sueño del pibe ser médico de los lugares donde no había médicos, porque en Buenos Aires éramos muchísimos médicos y nos chocábamos. Así que bueno, hace 12 años que estoy acá, me jubilé hace un año casi, pero sigo trabajando porque no tienen a quién poner en lugar mío. Así que bueno, me siguen pagando en negro para que siga trabajando. Y bueno, la lucha más grande que tuve acá en Salta siempre fue la inclusión de la gente en la salud. El sistema de salud de Salta es absolutamente exclusivo, no inclusivo. Y sobre todo con la gente que llaman del interior, que generalmente son pobladores originarios,
y que, bueno, los ningunean todo el tiempo. El sistema de salud los ningunea, les da turnos a horarios que no pueden llegar, por ejemplo, les dan turno a las 8 de la mañana, cuando a las 8 de la mañana recién pueden tomar el colectivo de sus comunidades para llegar al hospital, llegan a las 10, 10 y media, y tienen turno a las 7 o a las 7 y media, y lo perdieron. Bueno, cosas así esotéricas que son de un libro de García Márquez. Bueno, y luchando contra todo eso, en un momento llegué a cargar los que tenían que hacerse laboratorio en la camioneta mía y los llevaba hasta Embarcación, que son 50 kilómetros, los viernes al laboratorio para que lleguen temprano, porque si llegaban a las 10 de la mañana les decían que ya habían perdido el turno, que ya no se sacaba más sangre. Entonces yo los empecé a cargar en la camioneta, 10 personas, 15, hasta que entendieron que tenían que sacarle sangre aunque llegaran a las 10 de la mañana, porque la otra posibilidad era quedarse a dormir en Embarcación. Algunos tienen parientes en Embarcación y otros no, la mayoría no. Así que bueno, era toda una complicación. Igual, cosas así, he tenido 20 luchas de ese tipo. Rodolfo, Sí. exactamente, ¿dónde te encontrás en Salta? Exactamente. El pueblo se llama Misión Chaqueña. Resulta que acá en el norte de Salta, historiemos un poco, había misiones anglicanas. En una época esto no pertenecía a la Argentina, sino que era parte de un territorio nacional que incluía parte de Formosa. O casi toda Formosa, yo creo. Creo que se hicieron provincia, toda esta parte, supongo yo que alrededor del año 50 o algo así, o 47. Era como que no era nada, era como Tierra del Fuego cuando yo era chico, que era un territorio nacional, que era era poco más que un par de piedras, no, como que no hubiera nadie. Exacto. Y bueno, esto se incorporó, digamos, a Salta no hace tanto, digamos que a los 60 años, 70, y los salteños de la capital, del Salta de Alinda, medio que consideran que esta zona es de cuarta, ¿no? Entonces ni vienen, algunos ni conocen. Me ha pasado de ponerme a propósito en la plaza principal de Salta a preguntarle a los chicos de la escuela si sabían que Salta tenía un norte y me decían que no sabían. Ignoraban que había una población originaria en el norte, en fin, cosas Las así. comunidades son wichis, nos decías. Bueno, cuando Los hablamos wichis son la mayoría, o sea, la mayoría de los pueblos originarios de Salta son o collas, o diaguitas, o wichis, son las tres etnias más importantes. Después hay otras, hay chulupíes, chorotes, creo que son como 13 o 14 o más etnias. Pero bueno, son de costumbres bastante similares, varía el idioma un poco, bastante a veces, tobas también hay, guaraníes, pero son comunidades más chicas. En realidad una de las más grandes acá en el norte es el Huichí y bueno, y en el sur el Diaguita o Colla, que le llaman, que en realidad es más Diaguita que Colla, yo creo. Está bien. Y una pregunta, ¿cómo impactan las políticas, este tipo de políticas? ¿O cómo viene la salud ahí? A ver, porque Bueno, a veces... ahora estamos Sí, sí, pasando por una época peor que antes, porque antes nos llegaba el plan Remediar con muchos claro. medicamentos. Al contrario, a veces me sobraban medicamentos, a veces había medicamentos que no son de uso diario. Mi centro de salud es de atención primaria y de golpe llegaba, qué sé yo, ácido valproico y tenía dos pacientes y me llegaba con ácido valproico y me llegaban 20 cajas de ácido valproico, así que lo mandaba al hospital de Embarcación. Pero últimamente no está viniendo nada, ni amoxicilina, ¿no? Entonces estamos con muchas dificultades, la gente está teniendo que comprar los medicamentos y a mí, diciéndole a gente que es indigente en un 80%, decirle anda a comprar amoxicilina o anda a comprar paracetamol para tu hijo, es una patada en la frente, ¿no? Más o menos.
¿Y qué te parece? Yo te había mandado un poco los textos y los consensos que habíamos estado trabajando en la multisectorial. Me gustaría, bueno, saber tu opinión y qué pensás de un sistema único de salud. Yo sé que muchos de ustedes Me saben parecería maravilloso, sí, el en sistema único de Brasil. salud Sí. es una Ujú. deuda pendiente que tenemos desde que yo me recibí de médico hace 48 años, sí. Tendría que haber un sistema único de salud que pudiera ser accesible para todos, que la salud pueda ser un bien común y no un negocio, en fin, un montón de cosas que sí, abogo completamente por un sistema único de salud, Está que bien. sea inclusiva, Que sea inclusiva, sobre todo. Eh, claro. bueno, enseguida ya empezamos con las exposiciones. Vamos a saludar, que no sé si está Pamela, rapidito, y después a Gabriel, y ya empezamos con las exposiciones de cada uno. Pamela, ¿estás Bueno, por ahí? Sí. sí, por acá Hola, Pam. estamos. Muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias por el espacio, Ceci, y a todos quienes están en la Por favor. multisectorial. La verdad que más que un honor para mí poder acompañar en esto, y más teniendo en cuenta la magnitud, obviamente, de lo que se busca, que es obviamente tremendo, ¿no? Y también para sumar a la realidad que tenemos en el interior, como bien lo decía también el doctor. Y lo que muchas veces a nosotros en estas zonas donde vivimos alejados también de las capitales nos suceden, ¿no? Bueno, mi nombre, como bien decía Ceci, soy Pamela Torres, concejal en este departamento en San Rafael de Mendoza. Es mi segundo mandato. Venimos trabajando en distintas temáticas, pero en los últimos 2 años nos hemos enfocado por una cuestión bastante triste, ¿no? Una realidad que nos sacude bastante, que es el suicidio y las adicciones en nuestra provincia. Así que bueno, en el marco de eso es de lo que les voy a conversar en un rato más. Muchísimas gracias. Gabriel, te toca. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por aceptar esta charla. Gracias a María por hacerme el contacto con la multisectorial y por el espacio. Una de las cosas que más valoro de este espacio es la amplitud. Es donde todos nos sentimos que tenemos voz y voto. Y eso me parece que es realmente fundamental, más aún en este momento. Mi carrera yo soy psicólogo desde hace un tiempo, en Mendoza hace poco tiempo que estoy viviendo, pero justo me enganchó la pandemia y ya me quedé. Anteriormente estuve trabajando durante 10 años prácticamente embarcado en las islas del Delta del Tigre de Buenos Aires, o sea que trabajar en salud mental en un lugar literalmente aislado, con personas que probablemente nunca habían conocido tierra firme, que tenían costumbres, les diría, desde antes de la colonia. Bueno, fue todo un desafío y un enorme aprendizaje. Poco a poco, bueno, hace muy poquito estoy teniendo una experiencia de trabajar la salud mental a nivel sindical en una coyuntura donde claramente no es favorable para nada, y me especialicé en gobierno y gestión pública, por lo que mi intención hoy es poder abordar algunos ejes que tienen que ver con los discursos que estamos teniendo últimamente, que coinciden bastante con estos discursos arcaicos eh, de los antiguos paradigmas, y como queremos cambiar paradigmas, me parece que bueno, los abordajes pueden ser bastante diferentes, lo que no significa que sean novedosos. Y bueno, vamos a ver qué podemos charlar. Está bien, bueno, muchísimas gracias. Somos muchísimos. La verdad es que creo que hemos superado ampliamente las otras convocatorias. Creo que somos cerca de 40 o 50, más de 40 somos. Estoy buscando el numerito. Bueno, muchísimas gracias a todos por conectarse. Sé que hay mucha gente interesada por el tema de discapacidad. Ahí ya me levantaron la mano, el tema de discapacidad, son tantos los temas en salud que sé que iba a estar la gente del Garraham, no sé si llegó, sé que iban a estar también, bueno, vamos a hablar un poquito de lo que ha sucedido con Cedronar en algunos puntos del país, así que bueno,
Muchísimas gracias a todos y bueno, Rodolfo, te doy la palabra para escucharte. Estás muteado, Rodolfo, no te estamos escuchando. Acá. Perfecto. Sí, yo creo que necesitamos un sistema único de salud en todo el país, uniforme. Hay montones de comunidades, como cuenta el compañero de las Islas del Tigre, que conozco obviamente, y bueno, y así más, y con eso tenemos que seguir. Pueblos sin ambulancia. Un depósito de ambulancias inmenso en el Ministerio de Salud de Salta, de ambulancias rotas, que bueno, que nadie las va a reparar nunca, y bueno, que se necesitarían en todo el territorio. Ambulancias sin combustible, que se quedan sin combustible, o que se quedan sin ruedas, con las ruedas pinchadas, las dos ruedas pinchadas, porque las ruedas son lastimosas. Acá se les quita las ruedas a los contrabandistas de ruedas que hay acá en la zona. Mucha gente que contrabandea ruedas de Bolivia porque son más baratas, y cuando se las quita a la gendarmería, después la gendarmería se las dona al Ministerio de Salud, y a veces andamos con eso, con las ambulancias con ruedas quitadas a los contrabandistas de ruedas. O sea, es todo paupérrimo, ¿no es cierto? Las salitas dan lástima, a veces no tienen luz, a veces no tienen agua, en fin. Hay salas abandonadas, hay lugares que hay salas armadas, pero no hay personal para ocuparlas, no hay ni siquiera enfermeros. Ahora la última brillante idea del ministro de Salud es crear una residencia para enfermeros gratuita por un año. O sea, gratuita, que no les piensan pagar un centavo ni para un sándwich durante un año. O sea que volvemos a la esclavitud, al tiempo de antes del peronismo, antes del 45. Espantoso. Y bueno, obviamente necesitamos un cambio. Está bien. Rodolfo, ¿qué signo político gobierna Salta? Muchos lo sabemos, Bueno, pero no sabemos mucho. En realidad según quien vaya ganando, que se pone en la camiseta. Está bien. O sea, el mismo político que está ahora, el gobernador Sáenz, ha sido del PRO, ha sido del peronismo, y ahora está enamorado de Milei. Y si sube el perro Pluto, se va a enamorar del perro Pluto. Ahí le están haciendo una pregunta. ¿Cómo está el... ¿Hola? Sí. ¿Cómo está el tema del alcoholismo? ¿Cómo está el Bueno, tema el del alcoholismo y TBC por allí, doctor Rodolfo? Le pregunta Bueno, Néstor. la TBC tiene que ver con la desnutrición, y hay muchísima TBC, muchísima desnutrición. Las dos cosas hay mucho. Y el alcoholismo es una enfermedad que en Salta no se considera generalmente una enfermedad. El machismo del salteño hace que se vea bien que una persona tome, y se naturaliza que las personas masculinas sobre todo tomen, pero ahora están tomando también las mujeres, y hay muchísimo alcoholismo. Y nadie hace nada para frenarlo, no hay ninguna campaña desde el gobierno ni para frenar las adicciones ni el alcoholismo. Me imagino acá que donde yo vivo, ¿Sí? como es una zona rural, no hay mucha droga, porque supongo yo que es porque los caminos son muy horribles, uno rompe el auto
para entrar y salir a los pueblos. Entonces los narcotraficantes prefieren hacerlo por rutas más llanas. Y de hecho hay comunidades más al este de mi comunidad, en el cual hay mucho más droga, pero que están sobre la ruta 81 que va a Formosa. Ahí llegan muy fácil los narcotraficantes y no rompen el auto, y entonces les conviene más esa zona que donde vivo yo, por suerte. Acá la compañera Rosemary, que es del panel de migrantes, nos está preguntando cómo es la salud, cómo ha afectado la salud a los migrantes. Bueno, donde yo vivo no hay migrantes, son toda población local, wichí la mayoría. El pueblo donde yo vivo, Misión Chaqueña, tiene un 97% de wichí y un 3% de gente no wichí, entre los cuales estoy yo, o sea, de gente blanca. Seríamos 3 o 4. Y inmigrantes no hay, porque estamos lejos de la frontera. Claro. Pero bueno, lo que hacen ahora de cobrarle a los migrantes Claro. la atención en los hospitales, yo lo veo como un disparate, porque es mínimo la incidencia de los migrantes en la cantidad de atenciones, es mínima, y los hospitales además dan lástima. O sea, si uno quiere cobrar algo, bueno, por lo menos tendría que tener las cosas más o menos armadas como para cobrar algo como la gente. Pero si vos vas a cobrar una atención de un médico que está 10 minutos y se va, y atiende de 10 personas, atiende 3, no tiene mucho sentido. ¿Qué número de habitantes tiene la ciudad? El pueblo donde yo vivo tiene 6.000 habitantes, y Embarcación, que es la ciudad grande un poco más cerca, debe tener algo de 40.000. Eso es la cuarta ciudad de Salta, quinta, contando Salta capital, es la quinta ciudad de Salta. Hay otras ciudades un poco más grandes, como San Ramón de la Nueva Orán, Tartagal, que son más grandes, Güemes también es una ciudad grande, mediana por lo menos, y Embarcación es una ciudad, digamos, de alrededor de 40.000 habitantes, contando el área rural, ¿no? Que somos muchos en el área rural. Claro. ¿Y el hospital regional más cercano? ¿A cuántos kilómetros lo tiene? Es el de Embarcación, está a 50 kilómetros, con ese camino espantoso, que a veces las embarazadas salen sin trabajo de parto de la salita y llegan allá con el bebé en la mano, porque se los hacen tener, en la ambulancia se los hacen tener. Y bueno, tenemos que ir a Embarcación para todo prácticamente, porque acá no hay nada, no hay correo, no hay banco, no hay nada. Todo bien. eso está en Embarcación. Acá le están haciendo algunas preguntas. Bueno, Solio Valle dice, buenas noches, yo agregaría al alcoholismo y TBC las ETS. En Buenos Aires, lamentablemente, hay un aumento preocupante. En zona oeste también se ve bastante, gracias. Y María Constanza, sí, dígame, sí, escucho. Tiene razón. Acá el único control que se hace de eso es a las embarazadas. Nosotros, por suerte, desde que estoy yo hace 12 años, no hemos tenido embarazadas ni con sífilis ni con HIV. Yo debo haber atendido solo yo 70 partos, y bueno, se deben haber hecho desde que estoy acá hace 12 años 3.000 partos en la zona, porque mi pueblo son muy prolíficos en mi pueblo. Y se hacen los controles digamos, de embarazo, y no sale ninguna de esas cosas, por suerte. Pero supongo que en otros lugares de Salta, donde hay más movimiento de gente, más cambio, más recambio de gente, y donde la gente está más de paso, puede pasar. Acá, por ejemplo, una de las cosas que ocurre es que la gente, como no tiene trabajo, va a trabajar a las fincas. La finca puede ser una finca a 20 kilómetros o a 10, o una finca a 50 o 70 o 100 kilómetros. Entonces, la gente se desparrama bastante, los jóvenes sobre todo, y ahí conocen gente de otras comunidades o de otras etnias, y bueno, y tienen seguramente relaciones sexuales, y la protección, bueno, no existe, porque teníamos antes, con el plan Remediar venían preservativos, y yo los repartía
a mano llena, pero ahora no, ahora ya no vienen más. Se Venía el dejó, kit de anticoncepción, ¿no es cierto? También claro, para las venía chicas, todo. ¿Sí? la pastilla del día Ahora después, ahora no viene absolutamente nada, no tenemos en la salita ni siquiera el anticonceptivo del día después, claro. así que bueno, Sobre todo para los casos de abuso, que también sé que hay muchísimos también, casos sí. de abuso. Por suerte no hay muchos casos de abuso en la comunidad. En la Son bastante comunidad. respetuosos con Ah, las ah, mujeres. bueno. María Constanza, ¿querés habilitar y le preguntás vos al doctor una pregunta que tenía? Bueno, encantada, Rodolfo. Te quería hacer una consulta porque ayer fui convocada por un área de Nación, por el área de epidemiología, porque están con todo un sistema de que quieren tener un nuevo registro respecto de los suicidios. Yo soy diplomada en suicidología, pero también hablaban de los registros que hay a nivel nacional en los sistemas ambulatorios de tratamiento, no solo de salud mental, sino de cualquier patología. Entonces, mi pregunta o mi interés por saber es qué pasa con ustedes, ¿no? Digo, si acá donde estoy yo, que es en Punta Alta, no se hace nada y ahora te escucho plantear de que casi no hay medios de protección, no solo para un embarazo, sino para una enfermedad de transmisión sexual. Bueno, digo, ¿de qué manera se puede ayudar o de qué manera podemos ponerlos a ustedes en, bueno, miren, acá también pasa esto, ¿no? Me resultaba como que quiero saber qué es lo que pasa. No sé si me expliqué bien, pero bueno. No entendí muy bien la pregunta, discúlpame. Sí, lo que quiero saber es eso, si el área de epidemiología los tiene en cuenta ustedes como registro, si los releva de lo que sucede en tu área. Yo creería que no, yo creería que no. Yo nunca se acercó a mí nadie de epidemiología a preguntarme nada, nunca. A lo sumo serán un número más que se carga desde el ministerio y que se presume. Claro. Lamentablemente esto suele ser No, así. aparte, bueno, el Ministerio de Salud de Salta miente mucho con todo, con la desnutrición infantil, ha mentido, pero sistemáticamente con todos los gobiernos anteriores a decían que no había desnutrición infantil y había 200 chicos muertos en el norte, en Tartagal, en los lugares más pobres. No, espantoso como mienten. Gabriel, hacías una pregunta sobre los 6.000 habitantes distribuidos en kilómetros cuadrados. Era a ver, vamos a leerla bien. Esa población de 6.000 personas, ¿en qué extensión del territorio viven? ¿Cuántos kilómetros cuadrados? Nos pregunta Gabriel. Nosotros tenemos 900 hectáreas en este pueblito que se llama Misión Chaqueña. Digo que tenemos 900 hectáreas porque es una donación de la iglesia anglicana. En realidad este territorio era originalmente de los Wichí. La iglesia anglicana se lo compró en algún momento al Estado Nacional. En ese tiempo que acá yo dije que no había, digamos que no pertenecía casi a la Argentina, estaban por quedarse los ingleses, tenían todas las ganas de quedarse como en las Malvinas, pero con la guerra de las Malvinas se tuvieron que ir y entonces se lo donaron a las poblaciones Wichí, o sea, esas 900 hectáreas. El pueblo vecino, que es más chiquito, con menos habitantes, tiene alrededor de 2.000 habitantes, se llama Carboncito, y ese pueblo tiene 3.000 hectáreas. Ellos se pueden intercambiar, digamos, ellos tienen permiso entre ellos para intercambiarse. O sea, si alguien de acá, de Misión Chaqueña, se quiere ir a vivir a Carboncito y hay lugar, va y se instala, no pedirle permiso a los caciques y se instala, no tienen título de propiedad. Una pregunta, ¿y de qué vive la gente? ¿Cuál es el sustento? No sé, plantación. Y bueno, el sustento, acá la tierra no es muy buena para cultivo. Hay muchas cosas que la tierra es muy dura, cuesta bastante trabajarla. Y bueno, y hace mucho calor en verano y mucho frío en invierno. Era en invierno,
y hace mucho calor en verano que te cocina cualquier planta. Entonces la gente no puede recurrir mucho a la horticultura y viven un poco de la caza, los que todavía cazan y pescan, algunos, otros viven de hacer artesanías o muebles, cortando el monte y depredando el monte así a mansalva, y otros hacen changas en las fincas, cuando hay cosechas se van como cosecheros hasta Mendoza o hasta Jujuy, a distintos lugares a donde hay cosechas, los llaman y van. Los golondrinas que le decimos nosotros Claro, acá. son trabajadores golondrinas. Trabajadores golondrinas. Y también son explotados laboralmente acá de forma espantosa. Claro, seguro. Seguramente, sí. Sí. Hay varios 1.500 pesos mensajes. perdón, el jornal es 1.500 pesos por día. 1.500 pesos. Hay varios mensajes acá. A ver, bueno, María Constanza está preguntando sobre la trata. Y también Selmira dice cómo se compone la población según la edad y el sexo. Le estamos preguntando mucho de estadística. Y acá dice Paula Ulibarri. Buenas noches, mi nombre es Paula Ulibarri, estoy a cargo del Observatorio de Salud Mental de Salta, del área de epidemiología de salud mental. Bueno. Y bueno, acá nos está diciendo Rosemary, ¿algún intendente propuso infraestructura para hospital de salud o centros de alimentación por la desnutrición o algún proyecto de producción de alimentos? Nos está preguntando. Bueno, son varias preguntas. Vamos primero, Claro. la trata, vos me decís que no es un lugar de paso, por lo tanto, digamos, no llegan muchas personas de afuera, muchos extranjeros. No, yo desde en los 12 años que estoy nos falta una sola niña. Después no se perdió ningún chico, ninguna chica, y no tenemos así casos abiertos de trata ni de prostitución conocidos por lo menos. Lo que no quiere decir que no haya alguno, pero Salta de por sí es un lugar muy propicio para la trata por la zona fronteriza, ¿no es cierto? O sea, se recomienda mucho, acá en el pueblo las madres recomiendan a los hijos no pasar de embarcación, que son 50 kilómetros, porque bueno, Claro. después ya te acercas un poco más a la frontera y puede ser más peligroso. Entonces tienen bastante cuidado. Al ser una comunidad tan cerrada, ¿no es un tanto endogámica? Sí, hay endogamia, sí, son todos parientes. Todos son parientes. Uh-huh. Sí, ¿Y a todos nivel son salud tíos, esto sobrinos. genera algún... ¿A nivel No. salud? No, que yo sepa no. Lo que sí tienen mucha artritis reumatoidea, eso lo hemos estado estudiando con médicos del Hospital del Milagro de Salta, reumatólogos que han venido a estudiar la comunidad porque hay mucha artritis reumatoidea, pero eso ocurre también entre los tobas que viven alrededor de Rosario, en las villas de alrededor de Rosario, y ocurre también con comunidades en Venezuela y en México que tienen mucha artritis reumatoidea, la gente originaria. ¿Y se debe a qué se puede deber? No se sabe. No se sabe, no hay hipótesis. No se llegó a ninguna conclusión de la causa de eso. Perfecto. Eleonor González hace una pregunta. Eleonor, si querés habilitar el micrófono y se la haces personalmente al doc. A ver dónde anda Eleonor. Intento. Ahora está. Por lo que usted va narrando, ¿no? Y va describiendo de la situación, ¿no se cumplen entonces los derechos que establece la Constitución, ¿no? El 31, el 41, el 43, el 42, o sea, y padecen, digamos, violencia social e institucional? ¿Hay establecido algún mecanismo de protección o tutela o están así librados a su suerte? Mira, yo cuando tengo algún problema de algún menor que le pasa algo o que lo han encontrado drogado o que por ejemplo, tengo una chica discapacitada mental en el pueblo que está sin atención. En una época la habíamos hecho ver en Salta Capital con una psiquiatra
y con una neuróloga, porque es una chica que tiene retraso madurativo, pero además tiene alguna patología mental que hace que haga cosas bizarras, no hace las cosas normales que hacemos todos. Entonces, esa chica, yo le avisé a la defensora de menores que hay en embarcación, y esa señora, la abogada, esta, la defensora de menores, la citó a la madre, bueno, hizo todo un expediente, supongo, y en el pueblo se sabe ya que esta chica, yo lo hice sobre todo cuando cumplió 11 años o 12, porque pensaba que en cualquier momento me la iban a embarazar. Entonces, ahora los borrachitos del pueblo, que hay unos cuantitos, no la tocan porque saben que está con protección de abogado, entonces eso los tiene alejados, por suerte. Claro. Muy bien, muy buena táctica. Bueno, compañeros, vamos a darle pie a Pamela y enseguida seguimos hablando. La verdad es que es fascinante, doctor, es fascinante. Yo muchas veces digo lo mismo, que nos tenemos que chocar con la realidad. Algunas provincias, la verdad es que tienen estas situaciones que son, como decía Canclini, creo que era, darwinianas, ¿no? La verdad es que no se puede entender y a veces me parece que no es solo mi ley, sino que el olvido viene de décadas, ¿no? Claro, Hay que claro. hacerme a culpa. Entonces, bueno, me gustaría, ahora vamos a invitar a Pamela. Pamela es de San Rafael, al sur de Mendoza, donde yo también estoy. Yo también estoy. Así que bueno, otra realidad local, más del centro de la Argentina. Pame, ¿andás por ahí? Sí, sí. Mira, tenía intenciones de compartir pantalla, no sé si se puede ver. A ver. Tengo que obviamente buscar ¿Sí? lo que Ahí, necesito compartir. ahí No sé estamos si viendo. voy. Perfecto. Bueno, en realidad era algo sencillo, sino que más bien armado para poderle darle un pequeño enfoque a lo que apunto para poder explicarles en lo que estamos trabajando. No ha ingresado, no se ha abierto el Power, ahí estamos. Bueno, como bien lo comentaba Ceci, soy de San Rafael, les decía hace un rato también desde el Consejo Deliberante. Comentarles que en realidad nosotros tenemos una realidad en nuestro departamento bastante compleja. El año pasado, a comienzo de año, tuvimos una serie de cantidad de suicidios muy impresionantes para nuestra población y para también lo que sucede en el sur de la provincia de Mendoza, con hasta ese momento muy pocas herramientas, muy pocas, digamos prácticamente ninguna. Y a raíz de esto comenzamos a trabajar en una mesa interdisciplinaria, llamamos desde el Honorable Consejo Deliberante, por supuesto, esta conformación, donde alrededor de 90 participantes son quienes trabajamos en red en este grupo, que luego se conforma obviamente como el Consejo Departamental de Salud Mental por intermedio de la ordenanza que presentamos. Y bueno, en este andar, ¿no?, que comenzamos con muchísimas instituciones, tanto desde lo municipal como de lo provincial local, y también a nivel nacional, porque hay que también reconocer que en ese momento aquellos representantes, como inclusive Cedronar, acá en San Rafael, se sumaron en esta iniciativa, y bueno, a raíz de esto, obviamente, esto genera un impacto a nivel provincial de alguna manera, porque la verdad es que nuestro departamento es uno de los departamentos con mayor índice en la provincia de Mendoza con relación al suicidio. La provincia de Mendoza, sin ir más lejos, tiene los índices bastante elevados con relación a esta problemática. Y bueno, a raíz de esto también se crea en San Rafael desde la provincia la coordinación Zona Sur de salud mental y consumo problemático. Se logra también, obviamente, en esta visibilización, de la problemática, que tengamos una guardia de salud mental, el acceso, por supuesto, a números como es el 148, opción 0, para
aquellas personas que necesitan, obviamente, poder comunicar lo que están sintiendo y también cómo poder guiar a sus familias, ¿no? O algún familiar o amigo que se encuentre con pensamiento suicida. Y por supuesto que todo este andar fue generando también, además, como iniciativa principal desde lo municipal, el trabajo específico en la prevención. Nosotros tenemos un equipo de psicólogos, tenemos alrededor de 28 centros de salud en San Rafael desde lo municipal, que cuentan en 18 de ellos psicólogos trabajando desde hace más de 3 años, capacitándose también en la prevención del suicidio. Y tenemos un programa específico desde lo municipal con talleres que visitan a distintos lugares del departamento, establecimientos escolares, clubes, de hecho inclusive hasta fortalecen, las voy a nombrar porque realmente estas dos psicólogas vienen trabajando muchísimo, tanto Melina Martín como Marcela Gaurón, que vienen haciendo un trabajo muy bueno en acompañamiento, también colaboran en la posvención, que en realidad si bien no es la ley o la Constitución de Mendoza también, como para comentarles, especifica a quienes responde o tiene que ir, digamos, las responsabilidades frente a temáticas específicas como es la seguridad, la salud y como es la educación, ¿no? El municipio lo que hace es acompañar, pero desde hace varios años en cuestiones que tienen que ver con la salud, digamos décadas, el municipio asumó desde su responsabilidad un abordaje mucho más en lo específico en salud, como se ha visto en los centros de salud específicamente, ¿no? Y en ellos, obviamente, el trabajo que se viene realizando, pero en lo específico, en materia de prevención del suicidio, este equipo también colabora con los equipos de provincia y también realizan posvención. Nosotros hemos tenido casos tremendos en nuestro departamento que han conmovido muchísimo y por los entornos laborales también la necesidad de poder trabajar en la posvención se logró hacer y se viene acompañando estos espacios de trabajo, que también es una temática que nosotros entendemos que hay que profundizar, el trabajar y abordar en los ámbitos de trabajo la prevención del suicidio, la prevención en las adicciones, fuertemente, porque es la forma también de poder incentivar a que justamente lo que refiere, ¿no?, al acompañamiento necesario, a ponerle voz a esto que no se habla tanto y que lamentablemente parece ser más bien una moda, cuando hay impacto por la cantidad de suicidios, porque hay una cantidad de reclamos de familias con relación a aquellas personas que tienen adicciones, ahí se habla, pero cuando se disminuye, ya no es una temática, digamos, en agenda. Y esto es un problema gravísimo, por supuesto, que los gobiernos a veces tienen, ¿no? En general. Bueno, esto es una parte de estadística de lo que obviamente en 2024 surge. 200 muertes en la provincia de Mendoza, 700 intentos, de hecho, esto sale o surge posterior al terminado el año. De hecho, se piensa que son más de 200 y casi 800 intentos. Bueno, comenzamos con, estas son algunas imágenes de las reuniones que fuimos teniendo con los equipos de trabajo. El Rotary colaborado también, es miembro, parte, son, como les decía, alrededor de 90 participantes de distintas instituciones, este Consejo Departamental de Salud Mental. Por ende, bueno, logramos hacer un congreso con alrededor, en el mes de octubre, justamente para la fecha del Día de la Salud Mental, el 9 y el 10 de octubre, hicimos un congreso, Desafíos Contemporáneos y Respuestas Interdisciplinarias, donde tuvimos la posibilidad de tener en San Rafael a uno de los coautores de la Ley de Prevención del Suicidio, a dos de ellos, perdón, tanto Martín Álvarez como Ernesto Páez, y también nos acompañó desde Tucumán Águeda Duarte, junto a Florencia, que la verdad que colaboraron muchísimo en lo que se logró dar, ¿no? También integrantes de la Fuerza de Seguridad de la provincia, que se han especializado en emergencias, que también esto es algo que nos sigue faltando, ¿no? La preparación de los distintos intervinientes en esta materia, que realmente es necesario seguir formando. Eso te iba a preguntar, Pamela, ¿los datos esos surgen de la policía, los datos de suicidio, o cómo logran obtenerlos? Bueno, interesante pregunta, porque en realidad Mendoza no sube estadísticas precisas desde el 2023. Por ende, necesitamos, obviamente,
constatar, si bien se dice que va creciente, digamos, el número también para lo que ha sido 2024 y 2025, para terminar el año 2024 y lo que va del 2025, no hay estadísticas precisas. Y de hecho nosotros no tenemos acceso, de hecho, por una cuestión de ser un municipio, ¿no? Esto lo publica la provincia, pero no lo tenemos nosotros municipalmente hablando. Lamentablemente, ¿no? Porque también es una temática, cuando se habla de estadísticas, también colaboras en el fortalecimiento de los territorios. Digo, nosotros nos hemos comprometido en fortalecer la prevención y en eso articular con todas las instituciones. Que en ese sentido, que decir que la verdad, San Rafael es grande, pero de una población de casi 250.000 habitantes, más de 230.000. Por ende, en ciertos ámbitos, como es la salud, como es la educación, por supuesto, y como es la seguridad también, la población se conoce mucho, por ende articula muchísimo también en estas temáticas para poder obviamente avanzar y mejorar y generar más conciencia. Pero bueno, hay intervinientes también en esto, ¿no? Para poder capacitar en ciertos lugares se tienen que obtener los permisos correspondientes. Entonces, hay niveles en los que el municipio no puede ingresar a capacitar o a formar, o a concientizar, y además está decir que también tenemos que usar la palabra sensibilizar, porque bueno, a veces parece que concientizar no nos ha colaborado mucho, y sensibilizar en esta temática, la verdad es que es muy necesario. Estas son imágenes del congreso que pudimos realizar el año pasado, como les decía, alrededor de 1.100 participantes, más de 1.100 participantes, perdón, que fueron los inscriptos. Diego Cáceres también nos acompañó y nos acompaña muchísimo, que es un psicólogo social, que les comento que con él pudimos también articular el trabajo del trabajo, bueno, con grupos operativos en clubes, y ha colaborado muchísimo en esto, el fortalecimiento sobre la prevención de adicciones, y bueno, también tenemos una problemática gravísima, en donde empezamos a ver en un pueblo que por ahí no somos un pueblo, pero normalmente lo decimos de esta manera, al estar tan alejados de las capitales, creo que también hay una mirada sobre estos lugares alejados, en donde las provincias no se enfocan al 100%, ¿no? Entonces, el acceso a turnos, a psicólogos, a programas específicos, obviamente que son, como le pasa a muchos lugares, ¿no? Con menos posibilidades. Y en esto hay mucho reclamo, por supuesto, de las familias, nos escriben mucho con relación a esta problemática, porque tanto en el acompañamiento terapéutico para turnos con psicólogos, para grupos específicos, para el caso de la prevención en adicción, los centros de día, pero no de rehabilitación de internación. Esto hace obviamente que muchas familias trasladen a sus hijos, familiares, al norte de la provincia, o tengan que llevarlos a Buenos Aires, que sean, con suerte que tengan obra social, y esta obra social después de muchísimo reclamo también los escuche, ¿no? Con un porcentaje que también tienen que pagar y que les cuesta horrores, y más a familias de bajos recursos. La problemática de adicciones ha ido acrecentándose cada vez más en la provincia de Mendoza, esto obviamente dicho también por los datos provinciales, y es alarmante que tenemos generaciones de abuelos con nietos, obviamente en consumo. Por ende, en una de las entrevistas que realizamos, porque, bueno, acá está Ernesto Páez con Martín Álvarez, obviamente en uno de los talleres en simultáneo que se daban en el Centro de Congreso el año pasado, la verdad que hay que decir que tenemos equipos de trabajo en San Rafael muy grandes, en corazón, pero que necesitan muchísimo más acompañamiento, porque también nos acompañaron en ese momento y siguen participando y colaborando muchísimos psicólogos, psiquiatras locales, docentes, supervisoras. La verdad que en ese sentido hay que decir que hay una comunidad con una necesidad de seguir trabajando en la salud mental, hablando de esta problemática, pero por supuesto que necesitamos muchísimas más herramientas, que eso se otorgan sin duda alguna con recursos, y esos recursos tienen que venir acompañados de espacios terapéuticos más adaptados a esta necesidad que hoy se tiene. Bueno, en línea general, ¿esto qué nos lleva?
como que sentimos que nos falta tiempo, o que el tiempo es poco para la cantidad de demanda que hay y para la forma de informar. En esto surge la posibilidad de generar un espacio, como bueno, hoy se utiliza mucho las redes sociales, en YouTube, donde poder grabar específicamente cortos de 10 minutos, donde podamos informar a la comunidad local y en general, dónde poder acudir, qué herramientas tenemos. Bueno, una forma de responder a muchas inquietudes de vecinos de los distritos. En San Rafael tenemos 32.000 kilómetros cuadrados y la verdad que una población de la que les nombraban las distancias muy largas y muchas veces con muy pocos recursos en esos distritos. Entonces, bueno, que puedan ir más enfocados en este trabajo. Y volviendo a las adicciones, algo que nos alargó muchísimo este año y por eso hemos trabajado mucho también en la prevención de adicciones con talleres diversos, es el número de cantidad de niños con síndrome de abstinencia neonatal. 30%. Es altísimo y la verdad es que es alarmante. Sin duda, bueno, nosotros nos encontramos con una realidad gubernamental de colores políticos diversos. El municipio es un gobierno peronista, pero la provincia es un gobierno radical. Y en estas temáticas de salud mental, ¿qué consideramos nosotros? Y por eso hemos podido articular con algunos sectores sin inconveniente, que la política no puede estar entre medio, o la política, digo, de ideas que no tengan que ver con realmente colaborar con las necesidades de la sociedad. La temática de salud mental trasciende y es transversal a las decisiones políticas. Por ende, entendemos que si no hay un trabajo en red real, no va a fortalecer esta problemática y no va a colaborar en lo más mínimo en la realidad local que tenemos, ¿no? Y sin duda que en esto cae a la cuenta, y lo llevo a referencia también, porque Cedronar, en nuestro departamento, porque sabemos que Cedronar no está en todos lados, teniendo la posibilidad de tener un lugar, un centro de día con todo el trabajo que ellos realizan, echaron a 15 trabajadores que estaban trabajando en distintos puntos de escucha, que se pudieron fortalecer en distintos barrios de nuestro departamento, y la verdad que bueno, es esto volviendo a lo que les decía, que lamentablemente es una problemática grandísima la que hoy tenemos, y que nos echen trabajadores realmente como dejarnos con menos herramientas de las que ya tenemos, en vez de fortalecerlas. Así que la verdad es que la realidad en general es preocupante. ¿Qué podemos hacer? Y seguir sumando fuerzas, pero en lo que decía también el doctor recién, en lugares alejados, en donde hay pocas herramientas, donde la necesidad de fortalecer es primordial, ¿no? Los recursos son sumamente necesarios. Y tampoco digo por ahí mentir sobre lo que existe, porque realmente nos damos cuenta, nos enteramos, la gente nos va diciendo que se acerca a solicitar turnos para un psiquiatra y que le dan de aquí a 2 o 3 meses. Se ha hecho un avance, se han dado pasos, pero falta muchísimo todavía para que la provincia de Mendoza, que es la única provincia que no está adherida a la ley de prevención del suicidio, a muy poquito de cumplir 10 años la ley, el 10 de septiembre, es la única provincia de la Argentina que no está adherida a esta ley. Si bien hay una resolución que el 10 de septiembre del 2024 surge en forma de, obviamente, adherir, entre comillas, porque la adhesión se tiene que dar por parte de la legislatura, ayuda, obviamente, al trabajo interno que tiene el ministerio y a las responsabilidades que están obligadas, obviamente, por la ley nacional. Pero bueno, en materia general, creo que el respeto hacia las legislaciones se tiene que dar y las responsabilidades de cada sector del Estado se tiene que dar. Nosotros municipalmente abajo, hablando, digo, y desde abajo, presionando de alguna manera, siempre desde el lugar de la cordura, porque es una temática compleja cuando hablamos de salud mental, poder generar esta red de trabajo en donde todos aquellos que obviamente trabajan fuertemente en la problemática, tanto del sector público como del sector privado, y también las instituciones de las organizaciones civiles, ¿no? Nosotros también trabajamos en conjunto con la pastoral, como con la asociación de pastores, como distintos pastores, como clubes, como uniones vecinales. La verdad es que en ese aspecto creo que para mostrar hacia afuera que sí el fortalecimiento se tiene que dar mancomunado,
en un solo objetivo: colaborar y contribuir a la necesidad de salud mental. Bueno, como les decía recién, porque me fui un poco, este programa surge justamente para brindar mayores herramientas, colaborar con lo que lamentablemente hoy necesitamos, que tiene que ver justamente con fortalecer esto y lograr que se sumen cada vez más personas a poder, obviamente, visibilizar las problemáticas que tenemos en nuestro departamento, y por lo que escucho, en realidad, y la problemática de adicciones es en todos los lugares tremenda, pero bueno, una ley unificada, obviamente que entendemos que tiene que ver, o tiene que tener también muy específicos los protocolos de funciones y de trabajo en cada una de las áreas que aborde, ¿no? Hay reclamos con relación a la ley de salud mental, en donde muchas veces y muchos familiares hacen alusión a que no son escuchados, porque la ley de salud mental, que tiene 15 años, por ende, si cuestiones de las adicciones se tendrían que haber modificado, ha habido tiempo de sobra, pero que muchas veces no se cumple con lo que la misma ley dice. Por eso hasta también terminamos aconsejando a esas familias que realicen, obviamente, las presentaciones en las fiscalías correspondientes para poder colaborar con estos pacientes y con sus familiares, por supuesto, cuando no quieren internarse. Y es bastante complejo hablar, obviamente, de esto, porque muchas veces un familiar no quiere denunciar a otro para poderlo internar, pero realmente la ley tiene las herramientas actualmente. Si se incumple con algo de ello, netamente tiene que ver con una responsabilidad gubernamental de quienes obviamente tienen la responsabilidad de aplicar la ley adecuadamente en los territorios que sean, la provincia que sea, ¿no? Así que bueno, nosotros desde nuestro aporte seguir fortaleciendo esto y trabajando obviamente para visibilizar, vuelvo a decir, la problemática, articular el trabajo territorial y dar las herramientas en cuanto nosotros más podemos, y exigirlas también para que obviamente podamos dar soluciones a una problemática que sabemos que es de trabajo, de acompañamiento de por vida, ¿no? Hay muchísimas gracias, Pamela. Hay muchísimas preguntas, pero me gustaría que María Constanza tiene la manito levantada. Enseguida vamos a dar la palabra para todos, así que le doy un ratito a María, si podemos seguir con Gabriel, y ya abrimos el debate. María. Bueno, Pamela, la verdad que felicitarte, porque es muy difícil que solamente los municipios puedan hacer algo. Yo me formé con Martín y Ernesto. Hoy por hoy soy la secretaria adjunta de la Red Mundial de Prevención de Suicidio y estoy también certificada por UNICEF, pero sí quiero decirte que ustedes van a dejar el alma, pero mientras el lineamiento provincial no esté adherido, muchas veces les va a pasar que no van a poder hacer los abordajes, no van a poder lograr que el dispositivo se cumpla o el protocolo para asistir a esas personas, porque la decisión política no está. Por más que hagan esa resolución, ese cuentito que hicieron para quedar bien, porque lo tengo que decir así, realmente entiendan quienes están de turno que para ellos una vida es un voto, y una vida no es un voto. Entonces, realmente es muy triste que ustedes pongan el alma y que se encuentren con esto, con este freno, porque llega un momento que es como todo, un municipio puede hacer esto, pero el después, cuando es interdisciplinario, cuando hay que generar el informe, cuando hay que, no tienen cómo avanzar. Si no, no hubiese pasado esto, ¿no? Digo, cuando estuvieron en Malargüe, Martín y Ernesto, se armó una revolución importante. Y cuando yo también, gracias a Gabriel, intervine, ahí también fue otro tema. Entonces, somos nosotros, todos los que estamos, o no sé si ustedes tienen la herramienta en el municipio de poder generar una consulta popular, que es una herramienta que existe, para poner en jaque esto, de por qué no se adhiere, porque si no es cada vez mayor la cantidad de víctimas. Nada más. Bueno,
Gracias, María. Vos sabés que el año pasado, en este congreso, con estos 1.100 participantes, nosotros decimos es la forma que tiene la gente de manifestarse de alguna manera participando de este congreso. Vinieron gente de los distintos departamentos de la provincia de Mendoza. La verdad es que impresionante la posibilidad de brindar estos espacios donde se habló, obviamente, enfocados a la prevención del suicidio, pero además se habló porque obviamente una de las problemáticas relacionadas al suicidio tienen que ver con el consumo problemático. Por ende, estaba entrelazado las infancias, distintos tipos de problemática de salud mental, pero es como vos decís, tienen que haber lineamientos. ¿Sí? Está claro que los gobiernos pasan, las resoluciones se borran mucho más fáciles que las leyes, por ende la adhesión por ley es sumamente importante, brinda recursos específicos también a los municipios que estén trabajando. Nosotros no los recibimos, el municipio ha puesto todo de sí para poder obviamente generar estos espacios en colaboración, sin duda también con espacios de Cedronar, pero sí, la verdad es que bueno, nos encontramos en un lugar donde todo lo que podamos hacer lo vamos a hacer en forma de trabajo en red, pero es lo que dice justamente, es necesario que haya una ley. Y tenemos otros proyectos de hechos presentados. Hay un compañero, un senador Mauricio Satt, ha presentado en dos oportunidades distintas necesidades, obviamente, que hay que fortalecer. Uno tiene que ver con la ley PIPAS, que justamente aborda lo que tiene que ver con la adhesión a la ley de prevención del suicidio, y la otra es también ambulancias psiquiátricas para atención, obviamente, en la emergencia de salud mental. No, bueno, ambas se han encontrado en el mismo lugar. Lamentablemente, esto es lo que decimos, ¿no? No nos lo inventamos, digo, el reclamo y a la necesidad. Es una necesidad que tiene nuestro departamento, que tiene la provincia de Mendoza. Cuando por ahí escuchamos de ciertos lugares de Buenos Aires hasta nos sorprende, porque bueno, a veces por la televisión se escucha o se ve otra cosa. Se habla de que tienen otros accesos, y la verdad es que no. Creo que como también política, ¿no? Tengo que decir que por ahí cuando pensamos que nos quieren ignorantes, por eso dañan tanto la educación, también hay que sumarle que nos quieren enfermos, por eso se quitan los recursos en la salud. Entonces, lamentablemente es como una conspiración, por decirlo así, en general, para que no solamente no haya una educación de cada ciudadano, sino que también haya una enfermedad que sabemos lo que genera la problemática de salud mental, y sin salud mental no hay salud, sin duda alguna. Digo, son frases que no están porque sí, pero que realmente es necesario que también sensibilicemos al resto de la sociedad, porque también cuando hablamos de salud mental hay una mirada bastante en algunos sectores sociales eh, con también prejuicios, ¿no? Y sigue viéndose como un tabú, o vuelvo a decir, este tabú que parece que toma vigencia cuando hay muchas muertes seguidas o cuando tenemos en la calle gente que con sus comportamientos por estas problemáticas de salud mental genera un impacto hacia afuera. Yo creo que como políticas responsables en salud y gubernamentales, no podemos estar jugando con las sociedades y no trabajar en serio en las problemáticas en general, ¿no? Y además, que no podemos tampoco trabajar en demanda solamente por estos momentos o por el número que genera hacia afuera. Tenemos que tener políticas claras en gestión en general, y en esto, bueno, nosotros nos hemos sumado hace 2 años, obviamente desde el local. Yo en realidad venía trabajando temáticas relacionadas a la defensa del consumidor en general, que fue en lo que muchos años trabajé en San Rafael, y la verdad es que, bueno, hoy encontrarnos con la realidad y esta problemática en donde parece de ser de temporadas, digamos, la verdad es que la salud mental trasciende la necesidad de abordaje mucho más de lo que quizás en algunos sectores de la política creen, ¿no? Bien, yo ahí a través de Ceci mi contacto queda a disposición. Esta es toda mi intervención y voy a volver a poner a Mendoza en agenda. Me parece importante, así que yo me comprometo a poner a Mendoza en agenda. Muchísimas Perfecto. gracias, María.
Sumamos a Gabriel a la discusión. Gabriel, desmuteate. Eso. Bueno, sí, coincido plenamente con el panorama que dio Pamela. Hay una distinción importante. Una cosa es el trabajo municipal de San Rafael y otro muy distinto el trabajo de la provincia. Claramente San Rafael se está distinguiendo de la provincia porque está haciendo algo, que no es poco, para nada. Está haciendo. Y la verdad, chusmetear, con idoneidad, con pericia. O sea que se puede mejorar, por supuesto, se puede mejorar. Hay cosas siempre para mejorar, pero la verdad, con la provincia. La provincia no adhiere a la Ley Nacional de Prevención del Suicidio, y aún teniendo el proyecto PIPAS, media sanción del Senado, tampoco tenemos una ley provincial de prevención del suicidio. La Ley Nacional de Salud Mental no es necesaria la adhesión, porque es una ley de orden público, sin embargo, la desconocen. En salud mental, los psicólogos sabemos que quienes reniegan de los que reniegan de las leyes tienen una denominación clínica específica que no es una enfermedad, sino que tiene más que ver con la delincuencia. Pero más allá de eso, sabemos que las leyes existen, podemos adherir o podemos fabricar nuestras leyes. Tampoco hay ley de personas en situación de calle. O sea, la provincia de Mendoza quiere gobernar sin ley. Y a nivel político todos sabemos qué pasa cuando un gobierno quiere gobernar sin ley. Algunos autores, como Mario Riorda, toman a otros que hablan de enclaves, donde son gobiernos elegidos popularmente en democracia, pero que tiene tintes dictatoriales. Estos tintes dictatoriales ahora los vamos a desarrollar un poco a través de los discursos. Mendoza hoy tiene una red social, publicaciones en redes sociales del Ministerio de Salud que son espectaculares. Si uno ve el Instagram del Ministerio de Salud y de la Dirección de Salud Mental, estamos mejor que el primer mundo, y lamentablemente son escenografías vacías. Es pura escenografía. No existe presupuesto asignado para prevención del suicidio. No existen leyes específicas para prevención del suicidio. No existen personal específico para prevención del suicidio. O sea, la persona que trabaja en suicidio, como me pasó a mí, que yo he trabajado en la mesa de suicidio de Mendoza, uno tiene el cargo en el centro de salud y en los ratos libres tiene que ir. Por supuesto, uno nunca llega, porque no puede dejar a la gente en la sala de espera y salir corriendo. No hay una modalidad de guardia. No tiene protocolos, no tiene indicadores de calidad. O sea, ¿para qué armamos una resolución si al final va a ser lo mismo que nada? Armamos algo para que sea irrealizable. Sin embargo, la Dirección de Salud Mental recibe el 25% de los recaudados en juegos y casinos, con lo cual estamos hablando de no menos de 1.200 millones de pesos por año. O sea que en esto no podemos decir plata no hay. En salud mental en Mendoza plata sobra. Hay muchísima. Entonces, ¿qué se hace con todo eso? ¿Cómo se está manejando todo eso? Bueno, todas estas son las preguntas que quedan inconclusas. No era mi intención hablar de esto, pero bueno, fue inevitable ante la exposición de Pamela, y sí, me gustaría destacar el trabajo de San Rafael, porque es muy loable, es muy loable. Y una cosita más. Creo que estos encuentros podrían servir, si así lo desean, para que a medida que nos vayamos conociendo podamos ir intercambiando, como decía María, colaboraciones entre nosotros, ¿no? Con todo gusto me iría a vivir al lado de Rodolfo con esa población, porque me encanta trabajar en esos territorios, y con todo gusto, bueno, que se pueda colaborar, se colaborará a medida del alcance que tenga cada uno, ¿no? Muchas gracias, Gabriel.
Muchas gracias. Laura tenía levantada la mano, de a poquito voy a ir dando la palabra, les pido que seamos breves porque hay muchísimas preguntas y muchísima gente queriendo participar. Laura, te escuchamos. Hola. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Laura Moyano, soy técnica superior en acompañamiento terapéutico, vivo en la ciudad de Mar del Plata. Es muy interesante toda esta charla, pero creo que hemos dejado de lado el tema de la perspectiva de género en todo, ¿no? Y principalmente en lo que es consumo. El chineo, para quien preguntaron, es una práctica que hacen los ricos en algunas provincias, ¿no? Protegidos por las autoridades, y es una práctica inmunda que es los hijos de los hacendados salen a buscar a las chinitas y las violan. Eso es el chineo, que está mal llamado chineo, ¿no? Porque se apunta a la víctima. Entonces, las personas, los ricos de algunas provincias, que tenemos varias, hacen esa práctica. Buscan a las niñas, púberes o adolescentes y las violan. Es eso, el chineo. Pero bueno, no hay estadísticas casi de suicidio. El acompañamiento es importantísimo, el acompañamiento terapéutico, ¿no? De las personas formadas, pero todavía no tenemos una ley que nos enmarque en ningún lado. Hay otro tipo, el consumo problemático, sabemos que no se enfoca en la sustancia, ¿no? Ni en el objeto. La ludopatía ha provocado un montón de suicidios en adolescentes, porque el acceso que tienen libre a las redes sociales, a las tarjetas de sus padres, han provocado las apuestas, y hay varios, pero no se habla de eso también. Y es terrible. Alguien mencionó los casinos, ¿no? ¿Dónde se invierte? ¿Dónde están las publicidades? Y los estratos sociales son un poco más altos, porque tienen acceso a tarjetas, a los home banking de los padres, y después pierden y se desesperan, y muchos terminan en suicidio. Hay un montón de otras cuestiones, por ejemplo, el consumo problemático y la perspectiva de género. Acá en Mar del Plata, los últimos femicidios que ha habido de adolescentes o jóvenes, siempre se las asocia con el consumo. O sea, siempre la mujer en el consumo problemático es terrible. O le sacan los hijos, o son violadas, o su cuerpo pasa a ser mercancía, ¿no? De valor, y de eso no se habla y no se trabaja. Se aborda siempre el consumo problemático de una forma mixta. Y creo que la mujer también recae ahí. Pero bueno, hay un contexto social donde creo que todos vamos a atravesar la salud mental, ¿no? Inclusive nosotros mismos, con todas las cuestiones que pasan y con toda esa impotencia que tenemos ante las cosas que no podemos resolver. Las personas, los acompañados o los usuarios que no pueden acceder a la medicación, la gente que está en situación de calle tiene que pasar por salud mental, ¿no? Es imposible que no se haga. Entonces, acá también Cedronar, no sé si habrá compañeros acá, yo no trabajo en lo público, me encanta, pero ya lo haré. También han despedido compañeros y compañeras de Cedronar. O sea que se van quedando todos los dispositivos vacíos. Acá lo que está sosteniendo algunas cosas es la provincia, pero nada más. Entonces es muy difícil trabajar con el ocultamiento, con la falta de recursos y con el estigma, ¿no? Que también se produce. Pero bueno, creo que estas charlas nos van a servir para darnos cuenta que en todo el país hay una ausencia del Estado en lo que es salud y salud mental principalmente. Principalmente salud mental. Muchas gracias, Laura. No, por nada. Paula de Salta, no sé si anda por ahí, nos gustaría escucharte. Sí, hola, ¿cómo están? Hola, Paula, te escuchamos. Bien. Bueno, por ahí como comentar un poco Paula, a partir de ¿te podés presentar, perdón? Sí, yo soy Porque Paula lo Olivares, dije, soy psicóloga. Pero... ¿Se escucha? Soy psicóloga.
hace 4 años que estoy en la Secretaría de Salud Mental desde el COVID. Antes estuve de gerentes más en la cuestión de gerencias de hospitales, pero bueno, ahora estoy en esto y armamos el Observatorio de Salud Mental. Y me parece importante tener en cuenta que, bueno, la compañera recién dijo, no hay una ley. Sí la hay. Escuché la experiencia de Mendoza y vengo escuchando experiencias que nos venimos reuniendo con diferentes personas que están como responsables de alguna manera de, soy de Salta, Gisela, de la provincia de Salta, del norte, y de la falta de, por lo menos la notificación obligatoria. Nosotros en Salta, antes de este gobierno, con el gobierno anterior, se realizó con la ley de suicidio y la ley de notificación obligatoria, se realizó un acuerdo y eso nos permitió la descentralización de la información. Entonces no la tiene la Dirección de Epidemiología, que tiene 1.500 otras notificaciones y sabemos que para algunos no es tan importante las cuestiones de salud mental. Hace 2 años que venimos luchando muchísimo con los hospitales y con los equipos de salud para sensibilizar y que notifiquen, porque cada hospital tiene un vigilante epidemiológico que tiene que notificar los intentos de suicidio. Los intentos de suicidio se hacen con una ficha que es nacional. Nosotros desde el 2010 teníamos una provincial que la adaptamos. El tema es, primero te encontrás con un equipo de guardia que en general no se animan a poner ningún diagnóstico de salud mental en general. Violencia de género, intentos de suicidio, etc. Prefieren poner un T, un traumatismo de cráneo. Bueno, eso creo que ya todos sabemos, los que trabajamos en salud pública, que es un problema que lo tenemos hace muchísimo tiempo. Lo que nosotros hacemos es somos 3 personas las que estamos a cargo y vamos a las áreas operativas, vamos a los lugares, sensibilizamos, trabajamos con esto de que no va a pasar nada si ustedes colocan un diagnóstico de salud mental. No van presos, no lo llaman a la justicia, todo eso es un trabajo de hormiga. Los hospitales de capital lo que tienen el problema es con la ley de salud mental, o sea que estamos como atravesados por todo, digamos, de que no quieren que las personas con problemáticas de salud mental ingresen a los hospitales polivalentes. Entonces, hasta el año pasado estuvo negado, nosotros tenemos historia clínica digital, estuvo negada las X, que son los intentos de suicidio, en cada uno de las historias clínicas de las personas. Con mucha lucha hemos logrado que se incorporen los X. Pero bueno, incorporar los X, los intentos de suicidio y la violencia de género en la historia clínica de los equipos de salud, de los hospitales polivalentes de capital, implica también abrirle la puerta a salud mental, cosa que hay una lucha ahí bastante importante. Entonces, cuando vamos a las reuniones, por ejemplo, estuvimos en embarcación, no lo vi a Rodolfo, pero estuvimos en embarcación, llamamos a todos los equipos, a todas las personas con 2 meses de anticipación para que los gerentes avisen y que puedan concurrir para ver en qué situación están. Sí tenemos datos, no mentimos, los datos los tenemos, y lo que podemos decir es que desde el año pasado hasta ahora tenemos un aumento considerable en la sensibilización de los equipos que están poniendo que hay intentos de suicidio. Ahora, cuando hay intentos de suicidio, los psicólogos que hay en los hospitales tienen los turnos priorizados, deben verlos. Pero bueno, obviamente como en todos lados tenemos poco recurso. Tenemos 4 residencias de salud mental, por suerte están ingresando los residentes al sistema de a poco. Estamos tratando de cubrir el interior con psicólogos y psiquiatras, cuesta muchísimo, cada vez cuesta más. Pero bueno, en ese sentido los psicólogos, nosotros en la Secretaría tenemos un grupo capacitado y especialista en temática. En ese sentido, lo que vemos es que sí hay un aumento de notificaciones con el tema de los suicidios, que no me acuerdo quién estaba hablando. Es más complejo, pero sí están notificando los suicidios por más que no se hayan muerto en el hospital.
Entonces, si nosotros tenemos agentes sanitarios, si los agentes sanitarios se enteran en una familia que hubo un suicidio, número. Hablar con la policía por los suicidios es un día a día, porque también hay una cuestión ahí que si es homicidio, que si es suicidio, la cuestión legal que se atraviesa. Entonces los tenemos, pero no los notificamos oficialmente hasta que podemos hablar con el hospital, que vaya el agente sanitario, que averigüe qué pasó en esa familia, lo cual sabemos también que implica todo un tiempo de espera del duelo o por lo menos un poco de espera de respeto hacia la familia. Entonces los suicidios van como más lento. Y ahora lo que estamos avanzando es en la notificación hay un solo hospital de salud mental privado, una clínica, para que sumen las notificaciones, y los colegios, el colegio de psicólogos, que la semana que viene arrancamos con las capacitaciones a los psicólogos que trabajan en la parte privada para que empiecen a notificar. Es un trabajo que venimos haciendo, un trabajo de hormiga. Lo que nos facilita mucho es la historia clínica digital, que no todas la tienen, en donde nosotros tenemos el acceso, nos cortan, pero nos dan, de vez en cuando podemos habilitar, porque es toda una negación en relación a las problemáticas de salud mental, pero nosotros podemos ingresar a las historias clínicas de los hospitales e ir identificando las sospechas de que puede ser un intento de suicidio con algún diagnóstico que sea parecido, entramos, leemos qué es lo que escribió el profesional y a partir de ahí volvemos a hablar con el hospital para decir, esto es un intento de suicidio, es importante que lo coloquen, porque esa persona tiene que ser asistida por un psicólogo y un psiquiatra. Entonces, bueno, como que gracias por darme la oportunidad, pero quería comentar un poco este trabajo que hacemos 3 personas en Salta, trabajando en red, obviamente. Solo 3 personas, es increíble, la verdad que un laburo increíble. Igual somos muchas a comparación de otras provincias, Claro. Y por suerte, bueno, yo hice la residencia de psicología comunitaria y otra compañera hizo la residencia de psicología comunitaria, pero también hizo la de epidemiología, que es interdisciplinaria. Entonces yo que iba aprendiendo Excel de a poco, bueno, ella incorporó un montón de georreferenciamiento y todo que nos permite como avanzar en el análisis. Y una enfermera que hizo RISAM, entonces como que las 3 estamos como coordinando esa información y de ahí el otro equipo, el resto de los equipos van trabajando en los hospitales. Y los sistemas de información digitalizado, la historia digital, la verdad es que favorece muchísimo. Nosotros la estamos implementando muy de a poco, en Tortuga, ¿va? En Mendoza, pero bueno, también es todo un tema. Néstor, y me el tema, Cecilia, es que sí, puedan descentralizar, el tema, Cecilia, también es que se pueda descentralizar esta información, esto de epidemiología, porque para nosotros es un antes y un después la descentralización, porque en realidad ellos nos dijeron, nosotros no nos podemos hacer cargo de esto, no es que nosotros lo pedimos, nosotros nos recibimos eso y ahí armamos esto y nos dimos cuenta que es mucho mejor, obviamente, porque es directa la información con los hospitales. Claro. No tiene que pasar por algo que si hay dengue, están ocupados con el dengue, o si hay otra gripe, están ocupados con la gripe. Nosotros recibimos esa información y nosotros, por ejemplo, yo tengo el nivel de gestión en donde recibo por el celular todos los días las notificaciones de los intentos de suicidio de toda Salta. Entonces, eso nos permitió, la descentralización nos permitió eso, tener el número para poder actuar. Exactamente, claro, y evitar la burocracia, lo que eliminas es la burocracia, básicamente. Por supuesto. Muchas gracias, Paula. Néstor, que nos estaba hablando del Bonaparte, del Laura Bonaparte, te escuchamos, Néstor. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, mejor dicho. No, yo simplemente quiero dar una especie de mensaje esperanzador para que esta noche podamos dormir un poco más tranquilos. Yo laburé 45 años en salud pública, 33 de los cuales los hice en adicciones, en penales psiquiátricos, 28 en La Plata, y los últimos 5 acá en los penales de Dolores. Una ciudad que está acá a 80 kilómetros, yo me encuentro viviendo en Pila en este momento, desde hace 7 años. Y el mensaje esperanzador es el siguiente: en este pueblito al cual yo me vine
por la tranquilidad de 4.000 habitantes. Tenemos un sistema de salud que realmente es espectacular. Tenemos un presupuesto de casi 4.000 millones de pesos al año en salud, y estamos, aunque no lo crean, estamos incorporando para una población de 4.000 habitantes un tomógrafo que lo hemos adquirido en leasing. Y bueno, tenemos 2 hospitales y tenemos medicación gratuita, traslados gratuitos casi a diario a La Plata y otros centros de la zona, pero bueno, es simplemente eso, y creo que somos algún bicho raro en la provincia de Buenos Aires. Dependemos del gobierno de la provincia de Buenos Aires, sí, también. Perfecto, muchas gracias, Néstor. ¿Organizaciones que levantó la mano? Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Mi nombre es Mariana Medina, soy de la Red de Organizaciones Populares de Las Heras, Mendoza. Bueno, contarles un poco cómo es la situación en nuestro departamento, donde la gestión departamental es radical, y bueno, la provincial, como ya dijeron las compañeras antes, es radical también. En nuestro departamento no existe directamente ningún dispositivo donde nosotros podamos acudir que sea efectivo, ¿no? Lo único que tenemos es un centro de prevención de adicciones, que hay uno solo, que tiene agenda para el año que viene, así que estamos con una problemática terrible. Nuestro departamento es el segundo más grande entonces, bueno, la problemática por ahí nos las encontramos más seguido caminando por la calle, digamos. Creemos, yo soy una militante territorial político, creo que tiene que ver mucho la situación económica, social y política que estamos viviendo en nuestro país, cómo ha acrecentado la problemática tanto de los intentos de suicidio y del acceso a todo esto que tiene que ver con los problemas de consumo, ¿no? Y lo que nos está pasando en los territorios es que las intervenciones de las comunidades tienen mucho que ver cuando intentamos salvar vidas. En nuestra organización, nosotros tenemos compañeras y compañeros que han intervenido directamente en situaciones donde hay personas que han intentado suicidarse y no tenemos ningún tipo de respuesta de ninguno de los estamentos del Estado, ¿no? Pero como decía el compañero recién, me parece que frente a la problemática social, existe la organización comunitaria que intenta salvar las vidas, ¿no? Entendiendo esto que las vidas son importantes. Y otra situación que también nos estamos encontrando mucho en el territorio es el acceso a dispositivos que son de acompañamiento, pero que son más artesanales, y mucho tiene que ver las iglesias en esto. Tenemos dentro de la organización compañeras que han accedido, sus hijos o sus maridos o sus hermanos o sus primos, a estos que son estos dispositivos que se llaman hacienda, que los llevan a una hacienda y tienen una metodología de la cual yo no estoy de acuerdo, pero frente a la nada es una herramienta que ayuda a salvaguardar un poquito la situación. En estos dispositivos lo que hacen es primero hacer que la persona se autodefina que la persona defina cuál es la problemática que tiene. Digamos, como yo soy un violento o yo soy tal cosa, y es como que lo encapsulan y lo encuadran en ese rango. Después tienen un día de ayuno, lo cual lo hace pasar hambre todo un día, digamos, como enfrentándose a sí mismo. Después como es una situación como bastante terrible, por eso no estoy de acuerdo, pero frente a la desesperación es la única herramienta que tiene más cercana a las personas que viven en los barrios, y esto está creciendo muchísimo. Y tiene que ver una vinculación con las iglesias, digo, ¿no? Como que todo termina en una cuestión de iglesia, y es como una red de... ¿Vieron eso? Eso es como la metodología tipo telar, que como que vos venís y sumás a 2 amigos más, y así como que va creciendo, bajo esta consigna, que bueno, la verdad que es lo único que encontramos más a mano.
me parece importante contar, digamos, de cómo lo vivimos desde adentro, desde adentro del territorio bien en lo profundo, eh, porque es muy difícil la situación en la que estamos atravesando. Paula, perdón, Pamela recién decía, nosotros tenemos eh, habitantes, niños, padres e hijos ya con problemas de adicciones. A nosotros nos preocupa mucho qué es Las Heras que nos va a quedar para el día de mañana, qué es la Mendoza que nos va a quedar para el día de mañana, y creo que frente a eso, estos espacios donde nosotros nos podemos encontrar, analizar que la problemática no ocurre solamente en un solo lugar de manera aislada, sino que está sucediendo de manera masiva en todos lados, nos ayuda también a buscar la manera de ponerlo sobre la mesa, ¿no? A la temática de esto que decían recién, bueno, vamos a tomar la bandera y la vamos a llevar adelante de nuevo. Bueno, lo que nosotros podemos ofrecer desde nuestro lugar es poder militar la temática en el territorio porque estamos insertos en el territorio. Y poder multiplicarlo con otras organizaciones con las que también venimos trabajando en los territorios, no solamente en la Sierra, sino de manera en otros departamentales, tal vez algunas de manera provincial, de que también pongamos la temática sobre la mesa. Y me parece que algo muy importante es poner las temáticas sobre la mesa, porque cuando uno empieza a discutir temas que todos encontramos en el territorio, de gente comiendo la basura, o todos vemos a los chicos cómo se están drogando, todos vemos a los chicos con el teléfono en la mano, pero como que lo naturalizamos de cierta manera, ¿no? Poner las temáticas sobre la mesa nos permite a la sociedad misma darnos cuenta que no son hechos aislados y que es preocupante cómo nos vamos a encontrar el día de mañana. Así que feliz de participar de estos espacios donde podamos discutir, donde podamos encontrarnos que no nos está pasando solamente a nosotros, y frente a esta realidad tan triste, a mí me queda la esperanza de que nos vamos encontrando con personas que están también preocupados por lo mismo y que de la única manera que vamos a resolver esta temática es organizándonos, ¿no? Y no hay otra manera de resolver las necesidades que no sea de manera comunitaria y conjunta. Así que muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. Ahí Nati nos aporta una frase genial que dice que cuando el Estado falla, las redes nos salvan, ¿no? Qué importante. Rosemary de los centros migrantes, te doy la palabra. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Perdonen, pongo la cámara apagada para salir bien. Presentate, Rosemary, que creo que bueno. mucha gente no te conoce, pero es importante. Bueno, yo soy del Frente Social Migrante, mi asociación se llama Centro Migrante Plurinacional de la Sete Autónoma. Soy referente barrial, a cargo de un comedor también acá en Capital Federal, y como en Lomas, en provincia, tengo compañeras que son de la salud, que está acá María, de Rodrigo Bueno, otra compañera de Lomas. Bueno, gracias. Quería aportar algo sobre la salud mental. Lamentablemente yo pasé la situación de un hijo que se tiró de un balcón del tercer piso, no murió por suerte, pero hablando de cedronar, puse una crítica que es, yo lo palpé verdaderamente, ¿no? Voy a hablar catarsis un poco. Siendo una persona que contengo redes, vi que hay del gobierno de la ciudad no profesionales. Cuando me entero después de que se tiró del tercer piso, me doy cuenta que pasó esto. Ahora, también apoyo a esta compañera que dijo algo del Cristo Obrero, son hogares de Cristo Obrero, que fui este último hace un mes, debe ser, a una ampliación de los proyectos de adicción, que lamentablemente, aunque esté a 2 cuadras mías, yo no los llevo a los chicos con adicción y con problemas de salud mental. ¿Por qué? Porque no declaran la verdad. Es verdad que les hacen estas cosas cristianas o católicas, yo respeto todo esto, pero cuando sueltan, vuelven a la adicción. Es importante también ver las políticas públicas en cada provincia, en cada sector. Yo creo que en provincia tenemos que crear sectores de proyectos de trabajo con una salud incluida, salud mental incluida, porque es necesario. A los chicos que yo rescaté no fueron con médicos ni con psicólogos, sino con trabajo y estar día a día detrás de ellos. Por eso quiero aportar esta parte que es medio crudo,
porque para poder resolver esta situación tenemos que estar entre todos los equipos, porque cada niño y cada hogar es diferente, con diferentes falencias, y encuadra entre los chicos que a veces te dicen no quiero volver a casa, terminan tirándose de algún lado. He tenido que sacarlos con la soga en el cuello, imagínense. ¿Y dónde llevarlos después? ¿Cómo acompañarlos? Si el hospital mismo te dice, no, lleva a la casa un paracetamol y después saque un turno que no existe para poder un psicólogo en el CESAC, que está a 3 cuadras de mi casa. Entonces, es un poco doloroso no poder contar con estos accesos, y cuando conoces los accesos que el gobierno te presenta y vos ves a las 2 cuadras que no son lo que dicen, no hay forma de creer. Te encuentras con las manos vacías. Y más con el área que yo trabajo, que es el migrante. Y en el migrante yo no trabajo simplemente con extranjeros, también son con migrantes nacionales que son de provincia. Mi compañera que está acá es de Salta, la otra es de Jujuy, y así viceversa, porque para nosotros es importante la inclusión sin fobia. Y es verdad que muchas veces cuando tiene una adicción, la gente no los llega a tomar en el trabajo. Entonces hay que ver esta forma de cómo acompañar a los jóvenes, como también adultos, ¿no? Es muy difícil, pero no, eso quería solamente aportar desde mi parte, de lo que he escuchado. Gracias. Muchas gracias, Rosemary. Rosemary viene haciendo un trabajo muy importante. No tengo la fecha, pero en estos días vamos a tener el panel de migrantes y la verdad, bueno, ya les vamos a estar compartiendo los links porque va a ser muy interesante también ese panel. Pamela, ¿te estamos escuchando? Sí, yo para sumar, digo que esto hablábamos nosotras más bien en lo privado, pero que está bueno ponerlo también a colación y hacer hincapié, que lo que no logramos muchas veces desde de arriba hacia abajo, que hablábamos, digo, de las políticas públicas que tienen que darse según las legislaciones nuestras, tanto nacionales como provinciales, podemos ir desde lo municipal hacia arriba presionando para que esto se dé, ¿no? Que se apliquen realmente estas leyes en estas temáticas. Por eso también acá en San Rafael creamos la Coordinación de Salud Mental Municipal por ordenanza, como el Consejo Departamental de Salud Mental, donde agrupamos a todas las personas, obviamente, que participan, que les decía hace rato el número, para que obviamente esa presión llegue a donde tiene que llegar y obviamente se escuche las voces de aquellos que, o por vergüenza o por falta de herramientas también, puedan hacerlo, ¿no? Y estos puntos de escucha que se lograron en conjunto con Cedronar, que hoy se encuentran debilitados por estos despidos que han habido, lamentablemente, contienen absolutamente todas estas temáticas de salud mental, ¿no? Porque cuando se habla de suicidio, cuando se habla de adicciones, tienen que haber también ciertos acuerdos en estos lugares, porque cada lugar también tiene una idiosincrasia. Yo a eso hacía referencia también cuando hablaba sobre también la aplicación de una ley federal, ¿no? Y los anexos necesarios para que de alguna manera también se pueda cumplir con lo que en letra fría, ¿no? Se coloque, porque realmente cuando se habla de los protocolos no aplicados, porque de hecho sabemos que la formación se carece en todos los ámbitos dentro de lo gubernamental, y que necesitamos que se capacite la policía, que necesitamos que se capaciten más las docentes, que se capaciten más inclusive los profesionales de la salud. Entonces, en todas estas cuestiones que de hecho a nosotros también como formación específica, aquellos que estamos en cierto rol, también nos sigamos capacitando, es sumamente importante, ¿no? Y bueno, volver a incentivar en esto, de que de las comunidades, de los grupos sociales diversos puedan generar esta red con otros grupos y también presionar a que de abajo hacia arriba, obviamente, se escuchen todas las voces. Esa necesidad de ponerle la palabra a la problemática, perder la vergüenza, perder el miedo también, porque la compañera de la acera hacía hincapié justamente en todas las carencias que tienen, y la verdad es que
Las Heras está cerca de Capital, donde en teoría a nosotros nos llegan todas las noticias de la cantidad de programas que supuestamente están, y a los que hacía también referencia Gabriel, y nos preocupa porque decimos, sobremanera estamos viendo que la problemática en el sur es tremenda de la provincia de Mendoza, y en el norte está todo aplicándose adecuadamente. Lo que nos está contando la compañera de Las Heras es que claramente no es así. Entonces, lamentablemente, recursos existen, hay en la provincia de Mendoza, la provincia de Mendoza tiene recursos económicos para hacerlo, lo que entonces no está aplicando en lo absoluto, y las consecuencias están más que a la vista, digo. Lamentablemente, tenemos que trabajar en red profundamente en las provincias, con algunos municipios que son obviamente del mismo color nuestro político, articulamos, hay jefaturas de salud mental, hay cuestiones relacionadas en los municipios, pero sin duda alguna es que necesitamos que la aplicación real de las legislaciones se apliquen desde la provincia, y eso es lo que nos está costando. Pero cuando dejamos de intervenir de alguna manera, o no pedimos un espacio en un medio, porque por eso surge este espacio pequeño que les comentaba en YouTube, Realidades para Reflexionar, se llama este espacio pequeño, que le llamamos nosotros a ver cómo más podemos llegar a la casa de las personas que lo necesiten, ¿no? De aquella persona que no sabe dónde acudir, o qué herramienta o qué problemática ocasiona las diversas problemáticas de consumo. Y en estos otros acuerdos que le decía que también estas mesas interdisciplinarias van logrando, es por ejemplo, bueno, cuando hablamos de consumo, ¿qué hablamos? De reducción de daño, hablamos de consumo cero. Ya se pudo ver también que las problemáticas de salud mental que se han profundizado han tenido mucha relación a esto. Entonces, bueno, la verdad es que es mucho lo que hay para aportar y hablar, e ideas, y yo profundamente agradezco, Ceci, a toda la multisectorial por el espacio, por poder ponerle palabra a lo que estamos viviendo nosotros, y lo que, bueno, ofrecemos también estas piezas legales que hemos presentado, y así también fortalecer en sus territorios. Gracias, Pamela. Sí, la verdad es que San Rafael hace un trabajo impresionante en relación a lo que a la poca participación que está a veces teniendo la provincia, sobre todo en los presupuestos. Yo trabajo para la provincia en el nivel de salud, por eso, digamos, estamos sabiendo de qué se trata. Les contamos a quienes no son de Mendoza que Las Heras se encuentra a casi 300 kilómetros de nosotros. Mendoza tiene muchísima cantidad de kilómetros y distancias, y como decía Pamela, supuestamente las cosas andarían mejor en el área metropolitana, y es un claro ejemplo de lo que nos cuenta la compañera de que no es así. Gabriel, has pedido la palabra, te escuchamos. Gabriel, vos también tenías algo que decirnos sobre los discursos de odio, que yo sé que se nos fue un poquito el tema, pero si querés al menos hacer algún planteo para poder seguir en otro momento, sería genial. Bueno, sí, yo tenía el PowerPoint, la presentación para hacer. Lamentablemente la presentación que yo tenía preparado hoy no se va a poder cumplir, pero me gustaría compartir al menos la última parte de la presentación, porque, bueno, me parece que podría llegar a ser un aporte justamente a lo que veníamos conversando. En principio, y creo que como tema fundamental, yo la voy a buscar acá. Voy a ir a la última parte, porque lo que elaboramos en la especialización de Gobierno y Gestión Pública en la Universidad Nacional de Cuyo, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, es un mapa de cómo podríamos pensar las políticas públicas. Rápidamente, y para que cualquier persona lo pueda entender. Más o menos para que se den una idea, no trabajar en políticas públicas, según un informe que hizo la Organización Panamericana de la Salud, ahora, el 15 de julio pasado, entre el 2020 y el 2050 se van a perder 7.3 billones de dólares. Nada más ni nada menos. O sea, se pierde mucho más dinero no trabajando el tema que trabajándolo. Lamentablemente tenemos todavía algunos
algunos huecos importantes, en especial en las cuestiones de los discursos. El ser humano es producto del discurso, es lo que habla. Y justamente, Laura lo está diciendo, la medicina hegemónica es uno de los discursos que viene trascendiendo desde hace más de 500 años. Esto que nos quieren hacer creer que la neurocirugía o la neuropsicología, la neuropsiquiatría es de avanzada, no. Viene hace más de 500 años con esto y lamentablemente no alcanza. Bueno, rápidamente les voy a comentar cómo se puede pensar una política pública integral que puede ser adaptada y adaptable, que pueda tener los dispositivos de una manera ágil para que en cada lugar se puedan adaptar. Tiene que internar en un hospital especializado, estamos hablando de un discurso de exclusión, lo excluimos de la sociedad. Díganme qué discurso ustedes conocen que excluyen al disidente, que excluyen a la persona que piensa distinto, que actúa distinto. ¿Qué discurso es aquel que dice que un ser humano es superior a otro? Que uno tiene mejores valores que otros. Bueno, el discurso del manicomio, del hospital, es el mismo discurso dictatorial. Tengo bastantes más ejemplos con respecto a esto, me hubiese gustado desarrollarlo bastante más, pero por ejemplo, el control que se hace en un manicomio, en una clínica especializada, en un hospital neuropsiquiátrico, es por la fuerza, es por la coerción. Son lugares totalizantes, donde la culpa siempre es del otro. Se anula la otredad. O sea, fíjense que si vamos uniendo el discurso del hospital especializado, el manicomio y demás, es íntimamente relacionado con un discurso fascista. Por lo tanto, nosotros muchas veces reproducimos ese discurso por el solo hecho de estar formados en los hospitales neuropsiquiátricos. Nada más que por eso. ¿Cómo un profesional, psicólogo, psiquiatra, trabajador social, va a hacer algo diferente de lo que le han enseñado? Bueno, no puede. Y si le han enseñado a trabajar de una manera del hospital, va a reproducir el modelo del hospital. ¿Cuál es el modelo del hospital? Un modelo dictatorial. Entonces, ¿cómo se hacen estas políticas públicas? En principio tenemos que pensar qué paradigma nos vamos a parar. Nosotros necesitamos un paradigma que sea para un país solidario, un país donde se incluya a todos, donde todos tengamos algo que aportar. Y ese paradigma tiene que ir acompañado de reglas de juegos claras. Y las reglas de juego acá son importantísimas, porque si no hay reglas de juego, estamos hablando de una autoridad que hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere. No podemos controlar algo que no tiene una regla de juego. Vamos a jugar a la pelota, pero sin reglas de juego. Juego con la mano, con el pie, con una pelota cuadrada, es lo mismo. No, las leyes tienen que estar, son fundamentales para el armado de una política pública. Y acá viene algo que decía recién la compañera de Salta. Fundamental un sistema de información. No se puede armar una política pública sin datos. ¿Cómo no vamos a tener datos para pensar una política pública? Entonces, teniendo un paradigma, teniendo reglas de juegos claras y la información, y haciendo un interjuego con estos tres factores, armamos una intersectorialidad, porque sabemos que un solo sector no alcanza. Y a todo esto tenemos que armar un órgano de control. No se puede armar una política pública sin ningún tipo de control, porque volvemos a lo mismo. Se hace cualquier cosa cuando quiere, como quiere. Se incluye a los destinatarios de esta política pública, se descentralizan las acciones, pero además a los actores sociales hay que dotarlos de competencias para que cada actor social también sea autónomo en lo que tenga que producir perteneciendo a una política pública. Y por supuesto,
hay que tener la formación suficiente para poder estar adaptado a ese paradigma. No se puede pretender que la ley de salud mental se aplique cuando desde hace 15 años las universidades no cambiaron sus currículas, donde los profesionales siguen estando formados de la misma manera que hace 20, 30, 40 años. Entonces, una vez que uno tiene todo este mapa, un paradigma claro, reglas de juego claras, la información que se necesita, la intersectorialidad, el órgano de control, poder incluir a los destinatarios, descentralizando las acciones, la formación que corresponde y dotar de competencias a los actores sociales, recién ahí se piensa en el presupuesto. Ahora, curiosamente, cuando uno lo hace de esta manera, el presupuesto es mucho menor a ese presupuesto de políticas autoritarias. Y es muy simple por esto, porque cuando hay una red, esto es como pasa, los que vivimos cerca de las montañas sabemos que la vegetación de montaña se entrelaza las raíces para poder soportar inclemencias climáticas, saludes y demás. Cuando se arma esta red, vamos a tener mucho más asiento y va a ser mucho más difícil que venga un régimen autoritario a cambiarlo. Entonces, volviendo al comienzo, tenemos que tener presente el discurso. Somos parte del discurso. Y hoy estamos siendo prácticamente vapuleados por un discurso que es un discurso de odio, un discurso autoritario. ¿Por qué la salud mental tiene que ser central en las políticas públicas? Primero porque la salud mental es un tema de política pública, y ya lo dice el título de la ley. Pero fundamentalmente porque hoy está pasando de una manera muy, muy grosera, muy vistosa y muy hasta bizarra, que el discurso nos presenta una incivilidad creciente, donde no hay un otro, sino que hay un enemigo constante, interno o externo, que es producto de esto, de este fundamentalismo que se viene arrastrando. Entonces, ¿por qué la salud mental tiene que incluirse? Para poder leer esto. Hay autores como Emily Sindor, en el año 2019, hizo un trabajo muy importante que lo tituló Democracia irrespetuosa, la psicología de la incivilidad política, y donde propone, ella junto con otros autores más, hacer un puente entre el discurso político y la psicología. Porque desde hace varios años las elecciones presidenciales, legislativas, todas las elecciones, pasan a ser, elecciones emocionales, digamos, son plebiscitos emocionales. Los autores lo dicen de esta manera. Son plebiscitos emocionales. Un ejemplo de esto, Donald Trump ganó las elecciones, estas últimas, hoy su popularidad bajó muchísimo los niveles y cumplió todo lo que dijo en campaña que iba a cumplir. Se supone que si una persona cumple lo que prometió en campaña, debería andar bárbaro. Debería la popularidad reflotar. Pero no, porque no se escuchó las razones que estaba exponiendo. Se votó por lo emocional. Y así es donde uno escucha muchas personas que argumentan su voto y lo hacen de manera irracional. ¿Qué hacemos los psicólogos en los consultorios? Bueno, lo que tratamos es la parte irracional del ser humano, eso que está escondido en las emociones, eso que Freud describe en ese gran continente que es el ello, y eso que en Estados Unidos fue manipulado para generar lo que se llaman los condicionamientos operantes. Fue manipulado para generar las propagandas, las publicidades. Con eso hacen que uno compre lo que no necesita. Pero me gustaría que quede fundamentalmente para hoy, por lo menos un mapa de cómo pensar las políticas públicas
a la legislatura, algún proyecto de ley, o al Consejo Deliberante, alguna ordenanza municipal, bueno, incluye todos estos factores. A ver con qué paradigma, con qué ley, con qué datos, con qué intersectorialidad, con qué órgano de control, cómo se incluyen los destinatarios en todo esto. Se le llama gobernanza ese concepto. Cómo se descentraliza, cómo se forma a la gente que va a trabajar en esto, cómo se les ofrece las competencias a los actores sociales, y por supuesto, en base a eso, hacer el presupuesto. Es importante que podamos pensar que las políticas públicas no son de ninguna manera un desarrollo abstracto. Son desarrollos concretos que después se van a transformar en acciones concretas que van a determinar la vida de muchas personas. Pablo, vamos a tener que hacer un break. A ver, Pablo, ¿andas por ahí? Tenemos que... Bueno, vamos a despedir entonces a todas y todos quienes estén viendo este material, que por supuesto vamos a socializar, a subir a las redes, a poner a disposición de quienes no hayan podido sumarse hoy desde esta Universidad de Invierno 2025. Decir que estas reflexiones, que en definitiva el otro día hablábamos con las compañeras y con los compañeros de la Alameda en términos de este proceso económico capitalista, picadora de carne, como un gran dispositivo de trata, ¿no?, del que deberíamos tratar de imaginar políticas públicas que preserven a la población. Pero bueno, estas son reflexiones que dejamos arriba de la mesa para seguir trabajando, seguramente en el taller. Por nuestra parte, desde la Multisectorial Federal de la República Argentina, agradecer la participación y la presencia de todas y todos, decir que vamos a, por supuesto, transcribir estas exposiciones, intentando destacar los consensos, los acuerdos, los puntos en común para abonar el debate y el diálogo que se producirá seguramente en el marco del taller del equipo. Así que muchísimas gracias a todas y todos por participar. Cecilia, un cierre para la grabación, por favor. Bueno, nada, también agradecer sobre todo a Gabriel, a Pamela y a Rodolfo, bueno, ser parte de este día, de la iniciativa, de poder transmitir todo lo que saben, todas las experiencias que tienen. Bueno, y muchísimas gracias.